A continuación, Psique Viva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psique Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Psique Viva. Muy buenos días, bienvenidos a Psique Viva, un espacio para hablar de psicología en la actualidad. El día de hoy vamos a hablar sobre discapacidad intelectual, complementando el tema de inteligencia que hemos tratado en los dos últimos capítulos de Psique Viva. Bueno, ¿qué es la discapacidad intelectual? Bueno, en el primer capítulo hace dos capítulos hablamos sobre la inteligencia en general y qué es lo que se puede considerar inteligencia, los distintos tipos de inteligencia de acuerdo a teóricos, por ejemplo las inteligencias múltiples de Gardner y cómo se empezó a teorizar sobre la inteligencia y los principios de la psicología. Después les hablamos de superdotación, que es uno de los extremos de la inteligencia, y ahora vamos a hablarles del otro extremo, que es lo que viene a ser la discapacidad intelectual, que de hecho ha sido muy comentada y muy hablada hoy en día, en contraste con la superdotación que abordamos del capítulo pasado, porque la superdotación es un tema así como un poco todavía oscuro, que no se conoce mucho. Y que no se trata mucho. Realmente el porcentaje de personas que tienen superdotación es del 4%, mientras que la población que tiene discapacidad intelectual es del 2 al 3% de toda la población. Y bueno, ¿qué es la discapacidad intelectual? La definición ha cambiado un poco en los últimos años. Y, por ejemplo, ahora actualmente nos manejamos con el DSM-5. ¿Qué es el DSM-5? El DSM-5 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, creado por la Asociación Americana de Psiquiatría. Y la última versión es del DSM-5. Durante muchos años estuvimos con el 4 y bueno, 3, 2, 1. Y en cada uno de los manuales siempre hay nuevos cambios de terminología, se revisan los diagnósticos. Entonces vamos a ver de qué se trata la discapacidad intelectual y cómo ha cambiado con la concepción que se tenía en el pasado. En el pasado, por ejemplo, la discapacidad intelectual era descrita como retraso mental. Y es el término utilizado en la mayoría de diagnósticos hasta hace algunos años. Actualmente hablamos ya no de retraso mental, sino de discapacidad intelectual. Actualmente el lenguaje inclusivo busca realmente ser muy delicado o tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizamos. Como hemos dicho varias veces en este programa, el lenguaje construye realidades. Entonces, realmente utilizar un lenguaje adecuado cuando hablamos de diferentes trastornos y dificultades es clave para poder trabajar también con estos trastornos o dificultades. En este caso, la discapacidad intelectual. Y el término de discapacidad intelectual ya reemplazó en los últimos 20 años al retraso mental. Porque además el término de discapacidad intelectual es un término que nos permite entender de mejor manera qué es lo que se incluye en la discapacidad intelectual. Entonces, ¿qué es? Es una condición en la cual una persona tiene ciertas limitaciones en las funciones intelectuales, como comunicarse, cuidarse a sí misma y tiene habilidades sociales limitadas. Esto hace, por ejemplo, que en la discapacidad intelectual las personas que tienen una discapacidad intelectual tengan la necesidad de tener más apoyo escolar, familiar, social. Y además hay que trabajar mucho en la inclusión de estas personas. Actualmente la discapacidad intelectual se aborda desde un enfoque multidisciplinar, es decir, que varios profesionales intervienen en la adecuada inserción de la persona con discapacidad intelectual en la sociedad. Depende mucho del nivel de discapacidad intelectual de la que estamos hablando. Realmente, si hablamos de coeficiente intelectual, la discapacidad intelectual empieza desde los 70 en coeficiente intelectual para abajo. Sin embargo, tenemos la discapacidad intelectual leve, discapacidad intelectual moderada y discapacidad intelectual leve profunda o grave. Cada una de estas representa un nivel de dificultad en funcionamiento social y en el día a día específico. Por ejemplo, las personas que tienen discapacidad intelectual leve tienen dificultades de aprendizaje, tienen un aprendizaje mucho más lento, sin embargo pueden adaptarse fácilmente, pueden tener una independencia
perfectamente normal y es cuestión de abordarlo de una forma adecuada, de tener una preparación desde la infancia, mientras que la discapacidad intelectual moderada y profunda ya conlleva otro tipo de dificultades. Cuando hablamos de discapacidad intelectual profunda, resulta bastante difícil el tema de independencia, porque la discapacidad intelectual profunda viene acompañada con otras discapacidades generalmente. Y es muy importante lo que estás mencionando, Elisa, porque ante todo siempre se quiere trabajar en la inclusión, en la inclusión de estas personas y también el conocimiento desde un primer momento, porque, por ejemplo, justo tenía un paciente y hace poco fue a una institución y le dijeron que tenía retraso mental. Así. En ese lenguaje. Tal cual, le dijeron retraso mental. Le diagnosticaron retraso mental sin hacerle una prueba de inteligencia, sin hacer una evaluación comprensiva, porque recordemos, ojo, que, o sea, decir retraso mental primero ya no es correcto, si hablamos de lenguaje inclusivo, y segundo, ¿bajo qué parámetros vamos a decir retraso mental? Primero hablamos de discapacidad intelectual y para definir o establecer que alguien tiene discapacidad intelectual es necesario hacer las evaluaciones pertinentes. Como ya se dijo, un equipo multidisciplinario. Y la valoración más común que se utiliza para valorar coeficiente intelectual y valorar discapacidad intelectual es del WISE y el WISC. Entonces son dos baterías psicológicas que generalmente se utilizan bastante. Pruebas de inteligencia estandarizadas, estandarizadas y validadas. No solo se necesita el criterio clínico, la observación, la evaluación escolar, sino también una prueba estandarizada aplicada por alguien que sabe aplicar estas pruebas. Sí, en Ecuador tenemos una dificultad con eso, es que este tipo de test no se encuentran estandarizados en nuestro país. Entonces eso lleva un sesgo impresionante y a pesar de eso los profesionales de la salud mental lo continúan usando porque no hay otra herramienta que sirva para nuestro contexto cultural, nuestro contexto social. Lo interesante es que ahora se están haciendo validaciones de pruebas estandarizadas y muchas universidades están trabajando en baremación, están validando pruebas que sirven para otros contextos y están adaptándolos al contexto ecuatoriano. Y esto es muy importante porque tener baremos de ecuatorianos hace que nuestra evaluación sea mucho más certera y adecuada a nuestro contexto. Tiene mayor confiabilidad y mayor validez realmente. Entonces es muy importante. Pero lo que queremos reiterar en este punto es que si alguna vez hablamos de discapacidad intelectual, este es un diagnóstico que tiene que ser bien establecido, porque es una etiqueta bastante pesada e importante que incide en la vida de las personas. Entonces tenemos que recordar que tiene que ser establecida claramente y bajo los estándares de calidad adecuados. Y no todas las discapacidades intelectuales son iguales. Entonces otra vez volvemos a lo que siempre hacemos énfasis, que es del caso por caso. Hay personas con discapacidad intelectual que tienen más dificultades en temas específicos o digamos en la parte funcional como el vestirse, comer y todo eso, que personas con discapacidad intelectual moderada y profunda pueden llegar a tener este tipo de dificultades, mientras que hay otras discapacidades que tienen dificultades en el habla, en la expresión verbal, en la comprensión del lenguaje. Entonces todo eso hay que valorar también porque no es simplemente el CI. Entonces quiero que quede súper claro que no es simplemente hablar de coeficiente intelectual. Estamos hablando de una serie, un abanico de características que pueden variar de un niño a otro, de un adulto a otro, y que dependiendo de estas características se debe abordar desde diferentes áreas. Aquí en el Ecuador, de hecho, hay algunos centros que trabajan con discapacidad intelectual. Por ejemplo, la Fundación El Triángulo, pero ellos trabajan con síndrome de Down, pero bueno, el síndrome de Down generalmente está asociado a una discapacidad intelectual. Y en lo que tú estás diciendo, yo creo que es muy importante recalcar el hecho de que cuando hablamos de una discapacidad intelectual, no solo, como ya dijiste tú, es del 6, sino también es qué tan funcional y qué tan adaptado a su entorno está la persona. Es decir, no solo vamos a juzgar por un número, sino, ok, hay un número, sí, ahí dijimos, por ejemplo, una medida de inteligencia, pero ¿qué es capaz de hacer esta persona? Tiene un trabajo, puede hacerse cargo de sí mismo, puede cuidar de sí mismo, puede moverse solo en la ciudad. Todas estas cosas son importantes al momento de considerar, cuando hablemos con un padre de familia que esté enfrentándose a un hijo con una discapacidad intelectual o una profesora en la escuela que tenga un niño que tenga este diagnóstico. Entonces hay que entender que vamos más bien por el tema de funcionalidad, autonomía, que también está adaptado a su contexto. Entonces la educación de niños con discapacidad intelectual también está enfocada un poco en la funcionalidad. Entonces se hace, por ejemplo, aulas que simulan un ambiente de hogar donde se les enseña cosas funcionales desde cómo vestirse, cómo ir al baño,
cómo no lastimarse en la cocina. Entonces todo eso también es parte de la educación, que para las personas o los niños que no tienen discapacidad intelectual es un tipo de aprendizaje por observación o aprendizaje latente, que aprendes a través de la observación de los otros. Sin embargo, personas que tienen discapacidad intelectual, este aprendizaje es un poco más lento y se necesitan otro tipo de estrategias, como el verbalizar absolutamente todo, para que el aprendizaje sea duradero. Y bueno, vamos a ver un poquito de estadísticas. Y bueno, en Estados Unidos, por ejemplo, 6.5 millones de personas tienen una discapacidad intelectual y más de 545,000 niños entre las edades de 6 y 21 años también tienen algún tipo de discapacidad intelectual y necesitan servicios de educación especial en las escuelas públicas. Y bueno, es interesante que veamos y revisemos un poco cuáles son las características de alguien con discapacidad intelectual. ¿Cómo se ve, por ejemplo, un niño que podría tener una discapacidad intelectual? Como una sospecha, sin embargo, sin hacer una valoración, no es un tema válido. Pero hay ciertas características que pueden ser comunes. Por ejemplo, un niño que se sienta, gatea o camina más tarde de lo esperado. Teníamos un colega que alguna vez compartía mucho este tema de la parte neurológica, que una dificultad neurológica siempre se va a visualizar también en la parte física, en el desarrollo físico del niño. Entonces hago énfasis en esto que tú comentas ahora, del gatear, caminar y hacer todo un poquito más tarde, con más dificultad. Claro, estos logros evolutivos que sabemos que son típicos en ciertas edades, ¿no es cierto? Todas las madres, ahora hay tanta información en internet, entonces todas las mamás están al tanto de cuándo se supone que debería empezar a gatear, cuándo se supone que debería empezar a caminar. Y claro, cada niño, recordemos, cada niño tiene su ritmo. Pero, por ejemplo, una cosa notoria de alguien que se sienta, camina o gatea más tarde, también un niño que habla luego de lo esperado. Sabemos que hay diferencias neurológicas entre los hombres y mujeres, y generalmente las niñas hablan más que los niños. Es cuestión de ir a una guardería y ver que las niñas son las que más hablan comparado con los niños, pero un niño que hable ya muy tarde, o sea, sí, algo que nos llame la atención. Y bueno, complementando esto, son esas características, sin embargo, no son las características individuales. Eso no quiere decir que si un niño tarda en hablar, pero en todas sus otras partes del desarrollo está perfectamente, no quiere decir que tiene una sospecha de discapacidad intelectual. Es la unión de varios ejes donde se presentan dificultades. Varios factores. Exactamente. También un niño puede tener problemas para recordar. Entonces también nos da cuenta del tema de la memoria, ¿no es cierto?, de la capacidad de memoria. Ya hemos hablado en este programa antes sobre los tipos de memoria. La memoria es una de las cosas que nos permite, por ejemplo, estar en sociedad. Nos permite almacenar nuevo conocimiento, recordar acontecimientos de nuestra vida. Entonces también un niño que tiene problemas de recordar sí nos debería un poco llamar la atención. Y es parte del aprendizaje la memoria, ¿no? Gracias a la memoria nosotros el aprendizaje es parte de la memoria también, y después todos los otros ejes que son el razonamiento y eso. Otra de las características es que el niño puede tener dificultades en comprender y seguir reglas sociales. Entonces, una persona que, más que por malo, por así decirlo, tiene dificultades en seguir estas reglas o comprender estas reglas porque su aprendizaje también es más lento. Claro, este tema de insertarse en un contexto social. Esto puede también ser un poco dificultoso en ciertos momentos, pero ahí viene el tema. Tener una discapacidad intelectual no significa que la persona no pueda aprender. Puede hacerlo, tal vez se demore un poco más. También hay dificultad para entender las consecuencias de las acciones. Esto puede estar relacionado también a la capacidad de planificación y ejecución. Que son las funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas, exactamente. También puede haber problemas para resolver problemas y pensar de manera lógica. Dificultades por ejemplo, cuando está frente a un obstáculo. Claro, entonces cosas simples como las que hacen los niños de jugar a la cocinita. Para jugar a la cocinita necesitas de algún tipo de planeación, como voy a hacer esto, primero lo otro. Entonces toda esta desorganización tal vez frente al juego también representa una señal. No significa que eso represente una discapacidad, pero una señal a la que hay que estudiar. Claro, los niños, por ejemplo, siempre están en constante aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces deberíamos cuestionarnos cuando ciertos aprendizajes no se ven, ¿cuál será la palabra? Sólidos. Cuando hay esta reiteración una y otra vez de cosas que se supone que el niño ya debería, digamos, haber interiorizado o debe haber captado. Entonces, cuando hay dificultades en problemas de lógica o en resolver obstáculos, también deberíamos cuestionarnos cómo está
a nivel intelectual esto. ¿Qué está pasando con este niño, por ejemplo? Recordemos que los diagnósticos se dan a partir de cierta edad. O sea, un niño no se puede diagnosticar a un niño a los 2, a los 3. O sea, es imposible que alguien a los 2 años pueda dar un diagnóstico definitivo, porque este niño todavía está en ese proceso de separación de sus padres. Entonces, los diagnósticos se dan posteriormente. Sí, y bueno, es más notorio cuando viene la discapacidad intelectual acompañada con otras discapacidades o condiciones médicas como la hidrocefalia. Entonces ahí ya hay un determinante claro de la discapacidad, o por ejemplo hay condiciones genéticas, más que genéticas, bueno sí, condiciones genéticas que pueden generar discapacidad intelectual. De hecho, un dato curioso, la mayor cantidad de discapacidad intelectual es lo que se llama discapacidad intelectual familiar. Eso quiere decir que no hay una condición genética, más que una condición genética, un error genético, por así decirlo, pero hay historia de discapacidad intelectual en la familia, y eso quiere decir que aumenta la probabilidad de que haya discapacidad intelectual en futuras generaciones. Otras condiciones genéticas como la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es esta enfermedad metabólica con las que nacen los niños que no pueden sintetizar, bueno, su metabolismo no puede sintetizar ciertos aminoácidos. Entonces, de alguna forma, si no hay una adecuada alimentación desde la infancia, puede generar discapacidad intelectual profunda. Es por eso que se hacen estos pequeños exámenes del pie del niño, que le ponen la sangre después de unos 2 días, porque cuando el niño está en el vientre materno, la madre metaboliza todo lo que necesita. Entonces, cuando el niño nace, su metabolismo tiene que despertarse y tiene que empezar a funcionar, y eso tarda unos días, y entonces los médicos por eso llaman después de unos días para ver cómo está funcionando el metabolismo del niño. La discapacidad intelectual, por ejemplo, de la fenilcetonuria puede prevenirse con una adecuada alimentación, con una adecuada dieta. Entonces eso es importante saber, porque también se puede prevenir, y es difícil en condiciones, digamos, donde hay dificultad en conseguir diferentes alimentos. Entonces, sin embargo, se puede prevenir en ese caso. Y es interesante lo que tú mencionas, aparte de esta enfermedad también puntual, lo que tú mencionas alude a que la discapacidad intelectual puede estar presente en diferentes condiciones. Exactamente. Puede estar presente o ausente, pero a veces está asociada. Y también puede haber discapacidad intelectual por un traumatismo craneoencefálico, por ejemplo, que hay el daño total o parcial de un área cerebral. Entonces puede generar dificultades puede generar discapacidad intelectual. Entonces, sí vemos nuevamente la discapacidad intelectual, como la mayoría de cosas que hemos presentado en este programa, es del caso por caso, ¿no es cierto? Asociada a qué viene la discapacidad intelectual, en qué se está basando este diagnóstico, hubo alguna cosa así, un daño orgánico, claro, o una discapacidad intelectual se presenta después. Generalmente viene acompañada de daño neurológico, a veces claramente identificado como los casos. O genético. O genético. Otras veces el daño no sabemos muy bien cuál fue el daño exacto, pero sabemos que hay presencia de discapacidad intelectual y ciertas dificultades que se pueden vislumbrar en el colegio, en la escuela, en la interacción con pares. Pero nuevamente, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace, por ejemplo, con un niño que tiene discapacidad intelectual? Bueno, ¿en qué contexto? Exacto, en la escuela, en la familia, en lo social. O sea, hay que buscar las opciones disponibles. Y, por ejemplo, en el colegio ahora se habla mucho de la inclusión educativa y las necesidades educativas especiales que ya les hemos comentado aquí. Claro, en primer lugar hay que diferenciar. Hay que diferenciar si el niño puede tener una educación inclusiva o necesita una educación especializada. ¿A qué me refiero con esto? Una educación inclusiva es que el niño puede ser incluido en una escuela ordinaria trabajando con adaptaciones curriculares. Hay discapacidades intelectuales profundas y moderadas que tienen dificultades tal vez físicas bastante fuertes, como un parálisis cerebral. Entonces puede requerir un tipo de educación donde haya una especialización, donde haya personal especializado como fisioterapeutas, cosa que no tiene la educación ordinaria. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es identificar si se va a una educación especializada o una educación inclusiva. Siempre la prioridad es la educación inclusiva. El 100% de las veces la prioridad. Sin embargo, una vez que se identifique que no puede ir a una educación inclusiva, se remite a una educación especializada que tiene otro tipo de
profesionales que están capacitados para responder a las necesidades de estas personas. Y además, en línea con lo que estás diciendo, hay diferentes clasificaciones para el soporte que necesita una persona con discapacidad intelectual. Entonces tenemos diferentes tipos de soporte. El soporte puede ser intermitente, es decir, la persona necesita apoyo ocasionalmente. Puede ser limitado, apoyo como un programa de día o un taller protegido, o sea, algo así muy concreto, muy específico. Puede ser extenso, que es apoyo diario y continuo, o puede ser lo que en inglés dirían pervasivo, que es un alto nivel de apoyo para todas las actividades de la vida diaria, posiblemente incluyendo atención de enfermería extensa. El último que comentaste ya es un tipo de educación especializada, netamente, ¿no? Sí, y bueno, atención permanente en el día a día. Exacto. Seguramente también internamiento en una institución donde hay apoyo permanente, porque a veces las familias, también es ese tema, es interesante cómo cuando llega una discapacidad intelectual a la familia, cómo la familia se organiza en torno a la discapacidad intelectual. La red de apoyo. Y bueno, en línea con lo que tú dices, Nati, realmente hay otro tipo de apoyos, como por ejemplo hay casos de colegios que piden que para incluirle a este niño, a este adolescente dentro del sistema educativo ordinario les piden sombras. ¿A qué se refiere sombras? Son personas que están capacitadas, tal vez recién graduados de psicología, tal vez estudiantes de psicología, que vayan a la escuela con estos chicos y estén con ellos todo el tiempo en base para fortalecer su aprendizaje y para que el docente no tenga que estar todo el tiempo también con este chico. Es un apoyo súper interesante porque tiene efectos interesantes en el aprendizaje y bueno, tal vez en la parte social un poco dificultoso, pero también en el aprendizaje tiene una fortaleza bastante interesante. Sí, podemos hablar de sombras o también hay la opción que se llama acompañante terapéutico. Ya, sí. Claro, entonces el acompañante terapéutico no tanto viene a ser como una sombra permanente, pero está ahí en los momentos en los que la persona podría necesitar como ayuda en el proceso de inclusión. En los niños pequeños, por ejemplo, un acompañante terapéutico podría estar presente en la guardería e incluso ayudar con los demás niños para que la relación con la maestra se fomente o se solidifique, porque también, a pesar de que pueda haber una discapacidad intelectual, esto no quita que haya un deseo de aprender. Exactamente. O sea, no significa que una persona con discapacidad intelectual no quiera aprender. Claro que quiere aprender, pero es diferente. Y la parte emocional es algo súper importante que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de discapacidad intelectual. Porque a veces la gente se olvida de que una persona con discapacidad intelectual tiene la misma sensibilidad que cualquier otra persona. Entonces, bueno, sin ir muy lejos, a veces los adultos dicen a los niños que no tienen discapacidad, es que no entiende. Entonces realmente desde eso los niños entienden todo. Entonces digamos hay un adolescente de 15 años diciendo y hablan de él, cosas frente a él y dicen no, es que no entiende porque tiene discapacidad intelectual. Entonces otra vez remitimos a la profesionalidad y al lenguaje que se utiliza. También tomar en cuenta las etapas evolutivas. Les pongo un ejemplo, los niños, bueno, cada etapa evolutiva tiene necesidades diferentes. Entonces hay casos que los docentes les tienen adolescentes con discapacidad intelectual de 16 años con la vaca, ¿cómo es? Con Peppa Pig. Imagínense ustedes como qué tipo de estimulación les están dando si no están respondiendo a su etapa evolutiva. ¿Qué pasa a los 16 años? Hay un despertar sexual súper importante. Entonces hay que responder también a esas necesidades. El ambiente educativo tiene que ser acorde a responder a esta edad, ¿no? Y lo que tú estás planteando es importantísimo, porque también una discapacidad intelectual no implica infantilizar a la persona permanentemente, sino implica fomentar su autonomía e independencia para que, por ejemplo, el soporte sea intermitente. O sea, una persona que necesite apoyo ocasionalmente. Lo que más te importa cuando trabajamos con una discapacidad intelectual es este apoyo que le permita a la persona luego valerse por sí mismo, encontrar un trabajo, a la final, estas personas igual crecen, como decía Elisa, y son adultos. Exacto. Y entonces, claro, muchas veces he visto varios casos de pequeños errores de tratarles como niños a los adultos que tienen discapacidad intelectual, considerando que son adultos y que los gustos cambian. No les gusta Peppa Pig, por ejemplo. Que, o sea, es verdad, el infantilizar a estas personas no es adecuado. Son personas que merecen respeto, atención, y merecen estar incluidas oportunamente en la sociedad.
Y no solo en el ambiente educativo, también en el ambiente laboral. Hay institutos, bueno, no sé si institutos, escuelas y que se especializan un poco en formar a personas con discapacidad para que puedan hacer cosas repetitivas. Entonces, algo que puede tardar en capacitar a una persona sin discapacidad 20 horas, a una persona con discapacidad le tardará 100 horas, pero eso no significa que no puede llegar a hacerlo. Entonces, actualmente me parece algo súper valioso que la ley obligue a las empresas a tener un porcentaje de personas con discapacidad trabajando, porque eso ayuda a la inclusión, fomenta que las personas tengan un valor agregado y puedan ser también productivas para ellas mismas, porque también entramos al tema de que no son productivos en ningún punto de sus vidas. Y bueno, es un tema interesante el que tú topas de la ley, pero que de hecho sí es una forma de desde el Estado fomentar la inclusión de personas con discapacidad, pero recordemos que si se trabaja en este proceso de inclusión con las empresas también, es incluir a personas con discapacidad no solo para cumplir la nómina, sino también para darles una tarea que ellos consideren valiosa y que les dé sentido, que les dé un sentido de que están haciendo algo con un propósito, no solo darles una tarea sumamente sencilla para cumplir con la cuota de personas con discapacidad, sino ver cuáles son los intereses de esta persona, o sea, en qué estás interesado, puedes trabajar en esto y tener una actividad que de verdad la enriquezca y le dé un sentido de dignidad. Sí, totalmente. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta mucho las limitaciones. Entonces, por eso muchas veces la preparación también está enfocada en esto de vamos a repetir para que haya un aprendizaje inicial y posteriormente llegar al punto que tú comentas. Claro, pero va de la mano, ¿no es cierto? O sea, capacitar en base también a los intereses que estas personas pueden tener. Exactamente. Y bueno, ha sido un gusto. Nos veremos en el próximo programa de Sí que Viva. Si desean contactarnos, nuestros números están en pantalla. Hasta la próxima edición. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sí que Viva, un espacio interactivo de información sobre psicología en la actualidad, con la conducción de Natalia Cisneros y Elisa Narváez. Sí que Viva